El día de mañana, si llega la cordura, si es que llega, todo el mundo se preguntará cómo fue posible todo lo que ocurrió y cómo está siendo posible ahora, en estos momentos, que se estén normalizando argumentos belicistas que siguen presentando la guerra como necesaria e inevitable. Olga Rodríguez, y una cuestión primera, y es, ahora mismo Irán está apostando por una guerra, y una guerra larga. Bueno, Irán está tratando de sostener lo que tiene con una sucesión que ya tenía planeada, porque era el sucesor más lógico, el hijo de Jamenei, un tipo que además tiene muy buenos contactos con el círculo más cercano de poder de la Guardia Revolucionaria iraní. Por lo tanto, están apostando por aguantar y por resistir frente a bombardeos y a un ataque ilegal que iniciaron Israel y Estados Unidos. Vamos, Donald Trump ha perdido el control de esta guerra. Esta guerra ahora ya no la controla Estados Unidos. Hombre, sorprenderse a estas alturas de lo que puede hacer Israel después de haber matado a decenas de miles de personas, a 20.000 niños y niñas en Gaza, de haber visto lo que hizo anteriormente, porque hay que tener memoria. ¿Qué hizo Israel en el pasado, por ejemplo, en Líbano, en 2006, bombardeando de manera masiva a través de lo que llama la doctrina Dajilla? Dajilla significa suburbio, Dajilla es el nombre atribuido a los suburbios de Beirut, y es una doctrina que también han empleado posteriormente en Gaza y que quieren emplear ahora, y es la que están empleando en Irán y también en Líbano. No hay que olvidarlo, que hay ya más de 500.000 personas desplazadas a la fuerza en Líbano en estos momentos. Esto ahora mismo, titulares aquí, primera lectura en mesa, significa, insisto, vamos a una guerra larga. Bueno, aquí la guerra hay que recordar quién la empezó, con ataques ilegales, es decir, quién puede desescalar. Son aquellas dos potencias que la empezaron, que son Israel y Estados Unidos. La sucesión, la posible sucesión de Jamenei estaba ya escrita. Él tenía papeletas desde hace mucho, su hijo era uno de los candidatos, y por lo tanto yo no interpretaría esto como apuestan por una guerra. No, había unas negociaciones en curso. Precisamente Israel y Estados Unidos atacaron porque esas negociaciones iban bien, como ha subrayado el ministro de Exteriores de Omán, que sigue diciendo a día de hoy este señor, el omaní, se puede desescalar. ¿Quién está trabajando por la desescalada en estos momentos? Aquí tenemos que tener una cosa muy clara, a ver si lo entendemos. El plan de Israel es un plan que lleva mucho tiempo diseñado por Netanyahu y por gente que incluso está más a la ultraderecha de él. Se sabía, cuando comenzó el genocidio en Gaza, se sabía que después de esto venía esto. O sea, vamos a no hacernos los tontos, ¿vale? Y vamos a intentar entender y estudiar un poco qué pasa en la región. Esto formaba parte, se sabía qué iba a ocurrir, y Trump ha querido ir de la mano de Israel. Además, él dice públicamente y presume de cómo, por ejemplo, Adelson y otros sionistas y también su viuda le han dado mucho dinero para la campaña electoral. Él mismo es un gran sionista que apoya la idea del gran Israel. Un mes antes de los ataques de Hamás, en septiembre de 2023, Netanyahu estuvo hablando en la sede de Naciones Unidas, mostró mapas y habló de la idea de cambiar todo el mapa regional. Y estamos asistiendo a eso. Las consecuencias van a ser devastadoras. A Israel le interesa no solo el cambio de régimen iraní, a Israel le interesa la fragmentación y la debilitación e incluso el troceamiento de Irán. Eso es lo que busca, con un coste terrible para la población civil, no solo iraní, sino de toda la región, con consecuencias graves para Europa y violando sistemáticamente el derecho internacional y cometiendo crímenes masivos, como llevan diciendo los relatores de Naciones Unidas y la Comisión Independiente asignada por Naciones Unidas más de 2 años. Crímenes que incluso son de genocidio, ante los cuales los países europeos, como los países del resto del mundo, tenían la obligación de prevenir y de sancionar. Y no se hizo y por eso estamos hoy aquí. ¿Qué se va a hacer ahora para que mañana no estemos en un escenario aún peor? Hoy este es el debate de valores y de valor, de valores y de precio. Esto, tenemos que preguntarnos si esto también es abrazar una profecía autocumplida, lo que está diciendo von der Leyen. Porque cuando von der Leyen, no debemos olvidar que es esta señora que defendió que era necesario más aumento del gasto militar y solo está yendo por esta vía. ¿Qué podemos hacer para
apostar por otra cosa, defender el derecho internacional. ¿Qué ha hecho la Unión Europea durante estos 2 años ante el genocidio en Gaza? No ha cumplido lo que le solicitaba la Corte Internacional de Justicia, como han insistido los relatores de Naciones Unidas. Tenemos en la Corte Internacional de Justicia, máximo tribunal de Naciones Unidas, a 11 fiscales y jueces sancionados por Estados Unidos. ¿Qué hace la Unión Europea al respecto? Está sancionada la relatora de Naciones Unidas para los territorios ocupados palestinos, que también es europea, que tiene nacionalidad europea. ¿Cómo evitar esta escalada y esta profecía autocumplida? Con más derecho internacional, con más espacio para la política, Solo estamos hablando en términos militares todo el rato. Y cuanto más sigamos haciendo esto, menos espacio quedará para lo otro. ¿Ha terminado el orden internacional? ¿Ha terminado la ley internacional? Bueno, parece que algunos es lo que quisieran, apostar por el régimen de guerra en el que ya estamos, un régimen de guerra que perjudica a los pueblos. En un régimen de guerra gana una élite que se aprovecha de la situación y los pueblos ponen los muertos. Lo que está haciendo ahora von der Leyen es simplemente describir una realidad, porque la Unión Europea lleva tiempo ignorando la ley internacional, lo ha hecho durante todo el genocidio. Cuando durante el genocidio en Gaza decíamos que esto marcaba un antes y un después y que derribaba todas las líneas rojas, los relatores de Naciones Unidas lo decían por algo, lo decían porque se ha ampliado la impunidad, esto facilita más impunidad y este régimen de guerra actual. Por lo tanto, en estos momentos, cuando vemos que a día de hoy, pese a que la Corte Internacional de Justicia en enero de 2024 ya pedía a los países del mundo prevenir y sancionar, advirtiendo de riesgos plausibles de genocidio, y desde entonces no se hizo lo que se tenía que hacer, y a día de hoy la Unión Europea mantiene su acuerdo de asociación preferencial comercial con Israel, pese a todo, pese a que la Corte Internacional de Justicia pide a los países del mundo suspender relaciones comerciales sin inversión que contribuyan a la ocupación ilegal y a la segregación. Ni siquiera habla del genocidio, simplemente a la ocupación ilegal y a la segregación. Es decir, hemos llegado hasta aquí con un derecho internacional muchísimo más debilitado. Y ahora seguimos con una huida hacia adelante. El día de mañana, si llega la cordura, si es que llega, todo el mundo se preguntará cómo fue posible todo lo que ocurrió y cómo está siendo posible ahora, en estos momentos, que se estén normalizando argumentos belicistas que siguen presentando la guerra como necesaria e inevitable. Esto es algo que debilita muchísimo a Europa. Claro, sobre todo que la presidenta de la Comisión Europea dé por viejo el orden internacional, el derecho internacional, es muy serio porque sabemos que desde la invasión de Ucrania se abrió el debate sobre si Europa debe avanzar en un proyecto de seguridad propio. Pero un debate así, tomado en serio, debería contemplar lo que son las fortalezas de la Unión Europea o las que deberían ser. Y desde luego una de ellas es la defensa de los derechos humanos, del orden internacional, del diálogo para resolver conflictos, etc. Si eso se pierde y la UE entra en el discurso exclusivamente belicista, además es una equivocación en términos geoestratégicos muy analizada, porque se quedará fuera de juego, se quedará como un peón más de la de quienes están fomentando el desorden internacional permanentemente. O sea, que además de algo que yo creo que denigra la fortaleza de la Unión, es que además es un error geoestratégico impresionante. Absolutamente. De hecho, Trump quiere eliminar, Trump quiere debilitar la Unión Europea. Es decir, uno de los objetivos de Trump es debilitar, y se encuentra con von der Leyen, que se le arrodilla delante de su postulado. Yo quiero recordar que los Estados miembros firmaron un artículo, que es el 42.7, que dice que hay que defender cuando se ataca un país miembro. Y es lo que está pasando con Chipre. Es decir, el movimiento de Francia, con su portaaviones Charles de Gaulle, que se va para Chipre con el apoyo de la fragata española, es un cumplimiento de este artículo. Por tanto, poner en valor los tratados que firma la Unión Europea y sus países y debilitar un poco la posición de von der Leyen. Ahí cabe debate para ver qué hacemos con ese tema, porque lo que está siendo agredido son las bases militares estadounidenses. Esos son los objetivos en estos momentos. ¿A dónde nos lleva eso? En un momento en el que Turquía, por ejemplo, además es integrante de la OTAN. ¿A dónde nos lleva eso? Porque yo creo que es muy legítimo y necesario en una democracia debatir en qué posición estamos y si queremos estar en esta guerra o no. Porque estando, por ejemplo, en la OTAN, estamos asumiendo un riesgo. Decidiendo participar en una guerra de manera como lo está haciendo, por ejemplo, Reino Unido, la base que hay en Chipre es una base británica militar y es la que recibió ataques de drones que pudieron ser interceptados. Reino Unido participó activamente facilitando el genocidio en Gaza. Reino Unido ha aceptado y le ha dicho a Estados Unidos
que sí, te dejo mis bases militares, y Estados Unidos está utilizando ya bases militares de Reino Unido en suelo británico, en Reino Unido, con aviones de combate. ¿Esto dónde nos vamos a colocar nosotros, la Unión Europea, con respecto a Reino Unido, que está participando en esta guerra? Es que además, sin derecho internacional, Trump puede operar mejor, como puede operar mejor el gobierno israelí actual, porque sabe que es en la guerra lo que puede conseguir lo que el derecho internacional le niega. El derecho internacional nos protege, y es una de las protecciones más elevadas que tiene Europa y que ha defendido durante mucho tiempo. Claro que el derecho internacional se puede proteger. Las Cortes Internacionales de La Haya han emitido órdenes cautelares que los Estados tienen la obligación de cumplir. Es decir, han dado herramientas a la política. El derecho internacional ha dado herramientas a la política para que los Estados y los gobiernos cumplan. Que, por cierto, en el caso del genocidio en Gaza, mira no cómo se ha cumplido. Netanyahu no viaja a cualquier país. Netanyahu, es que Netanyahu es lento. no viaja a El cualquier derecho país. internacional es lento, pero en el pasado hemos visto sentencias y ahora hemos visto cuestiones inéditas en estos 2 últimos años que ya se estudian en las facultades de Derecho. Hemos visto órdenes cautelares exigiendo detener y sancionar el genocidio en Gaza. Bueno, eso no había ocurrido nunca con el máximo aliado de Estados Unidos. No había ocurrido nunca. Y además, si lo que hacemos es otra profecía autocumplida, la de decir, no, es que como el derecho internacional no se puede aplicar, pues, ala, la ley del más fuerte y el más dispuesto. Eso es muy serio, ¿eh? Claro que se puede aplicar y lo que tenemos que hacer es un gran, fuerte frente democrático internacional defendiéndolo, porque lo otro es la ley del más fuerte y del más dispuesto a usar la fuerza bruta, que es lo que Trump y otros muchos quieren, porque es en la guerra donde van a debilitar a Europa. Europa está en los objetivos de Washington también, en su competencia con China. Cuidado con el discurso de que esta posición que estamos hablando es ingenua. Porque, claro, es que la ingenuidad es pensar que no es lo más práctico, lo más, digamos, sólido a la hora de afrontar el futuro de todos y de Europa, esto que estamos hablando. Permíteme añadir, además, una cosa. Lo cosa otro sí que es una ingenuidad. con esto que estás diciendo, porque yo he vivido varias guerras en el terreno, he visto montañas de cadáveres, de niños y niñas. He visto crímenes de guerra. No hay mayor ingenuidad que decir que es a través de la guerra cómo se resuelven las cosas, cómo se solucionan y cómo se mejoran. Tenemos la historia, estudiemos la historia, que además tenemos casos muy cercanos, porque ocurrieron antes de ayer. Y las consecuencias de las guerras, además, muchas veces no llegan de manera inmediata. Muchas sí, pero otras llegan a medio y largo plazo. Sobre todo, hay que tener en cuenta eso también. Un abrazo. Estamos en lectura de urgencia. Olga. A ver, ¿por qué en vez de enviar más barcos, más cazas, por qué no plantea la Unión Europea o Macron, que ahora está diciendo que va a enviar todo esto, una desescalada? ¿Por qué no usan las herramientas políticas y diplomáticas para una desescalada, para exigir a sus socios, porque son socios, Washington e Israel, una desescalada? Rápidamente recordemos esto. En junio del año pasado hubo un bombardeo durante 12 días por parte de Israel y luego también por parte de Estados Unidos. Francia, Reino Unido y Alemania lo respaldaron y tras ello se produjo la cumbre de la OTAN en la que Trump aprovechó ese marco de guerra para pedir un aumento del gasto militar a sus socios europeos de hasta el 5%. Este es el régimen de guerra en el que estamos, en el que van a perder los pueblos porque nos están pidiendo más gasto militar en detrimento de otras cuestiones que es lo que interesa a los pueblos, otras cuestiones. El régimen de guerra nos perjudica.